Desde hace muchísimo tiempo México no era no era tierra, era mar. Entonces, ¿Todo el país? todo el país era mar. Y en la zona cercana a Cuatro Ciénegas teníamos una parte emergida que se conoce como la península o la isla de Coahuila. No tienes idea la cantidad tan asombrosa que hay de huesos de dinosaurios en estos lugares. Pero no solo hay huesos, hay pisadas de dinosaurios y las pisadas son bien importantes. Tenemos que remontarnos hacia hace 70 millones de años y todo esto era como una especie de bahía, entonces el nivel del mar fluctuaba muchísimo. Entonces aquí se queda registrado cómo había progresiones y regresiones de ese mar antiguo. Si nosotros no analizamos lo que pasó en Viesca, lo vamos a repetir. Y eso sería una irresponsabilidad total. Hace miles de millones de años, estas sierras eran la costa de un gran mar de aguas someras, rodeado de una exuberante vegetación, lo que permitió la vida de los seres más interesantes y misteriosos que han vivido jamás en la Tierra, los dinosaurios. Animales que vivieron por más de 160 millones de años y que han despertado el interés y la curiosidad y la imaginación de decenas de generaciones. Y aunque su estudio lleva más de 2 siglos, los científicos se siguen haciendo al día de hoy muchas preguntas, como también las que nos hacemos nosotros. ¿Por qué desaparecieron? ¿Qué fue lo que hizo tan exitosa su vida en la Tierra? ¿Por qué al día de hoy no tenemos ni uno en el planeta? Y apelando a la ciencia ficción, ¿será posible que con las herramientas de la genómica algún día los dinosaurios vuelvan a la vida y convivan con nosotros? Fue en 1820 cuando los naturalistas geólogos británicos William Buckland y Gideon Mantell, más por casualidad y por una gran afición a la paleontología que por saber a ciencia cierta lo que buscaban, encontraron los primeros restos de lo que más tarde reconstruirían como un iguanodón, unos gigantes dientes muy parecidos a los de una iguana. Los primeros bosquejos para representar al dueño de los dientes fueron hasta cierto punto erráticos. Se parecía más a un cocodrilo combinado con un hipopótamo. Luego, en 1834, Sir Richard Owen mandó a hacer nuevos bosquejos ayudado de escultores, pero el resultado se parecía más a un escamoso rinoceronte que a un dinosaurio. Aunque fue gracias a Richard Owen y su obsesión por estos reptiles que hoy los conocemos como dinosaurios, acepción que proviene del griego deinos terrible y sauros lagarto, los lagartos terribles de Owen. Años más tarde, en 1878, en lo profundo de una mina de carbón en el yacimiento de Bernissat, en Bélgica, a más de 300 metros bajo tierra, se encontraron 28 esqueletos fósiles completos de iguanodón, además de decenas de otras especies como restos de dinosaurios carnívoros, peces, cocodrilos, tortugas y diferentes artrópodos como insectos, arañas y cangrejos, pertenecientes al Cretácico temprano de hace unos 130 millones de años. Las excavaciones paleontológicas duraron más de 3 años, pero este descubrimiento cambió la imagen que se tenía del iguanodón. Se tuvo así el primer registro de fósiles de dinosaurios y dio certeza para nuevas reconstrucciones de otras especies. A partir de entonces, en diversas partes del mundo comenzaron las investigaciones. El primer registro, por ejemplo, de dinosaurios para México es de 1924, aunque el hallazgo se realizó en 1912. Fue en el ejido Soledad, en el municipio de Musquis, cuando el geólogo alemán Erich Hartmann y su equipo organizaban una expedición al norteño estado de Coahuila. Encontraron los primeros restos de ceratópsidos, dinosaurios con cuerno y collar óseo. Estas investigaciones las dio a conocer Werner Hanech, paleontólogo de la Universidad de Berlín, años más tarde. Las investigaciones continuaron por científicos de otras partes del mundo que se decidían a explorar indicios de fósiles en otros estados del norte del país. En 1959, Clarence Durman y Grover Murray y sus alumnos de la Universidad de Texas viajaron al municipio de Parras, Coahuila, y reportaron restos de dinosaurios asociados con moluscos. Así se encontraron restos de 4 dinosaurios,
entre los que destacan fósiles de un dinosaurio de la familia de los ceratópsidos y de un hadrosaurio. Años más tarde, en la década de los 70, un aficionado a los fósiles y buscador de minas y tesoros, el señor José Rojas, entre sus afanosas búsquedas de oro y otros metales, se topó con huesos de dinosaurio. Sí, él buscaba tesoros, buscaba minerales, buscaban 20,000 cosas. Todo lo que se... Sí, los fósiles ya era como que lo último, ¿no? Como... Soy Bertalicia Galindo y esto es Alcanzando el Conocimiento. Y los invito a que me acompañen a descubrir las huellas de los dinosaurios que habitaron en lo que todavía hoy es parte del desierto de Chihuahua. Nos encontramos en el estado de Coahuila, un estado que en parte de sus 38 municipios hay vestigios de esta historia milenaria. Coahuila ha sido testigo a lo largo de miles de millones de años de diferentes procesos geológicos y también está catalogado como uno de los estados con mayor biodiversidad fósil de México. Cuando yo era estudiante y estaba en el Instituto de Geología de la UNAM, en nuestro museo había muchos fósiles de dinosaurios que habían sido donados por don José Rojas, un señor que se dedicaba a buscar objetos arqueológicos, pero también se encontraba fósiles de dinosaurios que son muy abundantes en Coahuila. Él los donó a través del doctor Ismael Ferrusquilla al Instituto de Geología de la UNAM. Como en ese entonces yo estaba encargado, entre comillas, del museo, me puse a armarlos y me di cuenta de que sí había muchos completos y aparte distintos. Posteriormente tuve oportunidad de ir a Coahuila por otro proyecto que era ir a rescatar un mamut cerca de Monclova y conocí a estudiantes normalistas, maestros, que tenían ellos una asociación llamada Antares que principalmente buscaba fósiles para su escuela. Entonces ya platicando con ellos me dijeron que tenían muchos lugares en donde encontraban dinosaurios. De la colección de huesos de don José Rojas, buscador de metales preciosos que trasladaba de varios municipios hacia Saltillo en Costales, se comprobó que muchos de estos venían de Rincón Colorado. El señor pues ya estaba avanzado en edad y él nunca recordó de dónde había colectado las cosas. Porque pues tenemos que recordar que él era una persona amateur y que no existía la metodología del GPS, de las libretas de campo. Las investigaciones continuaron por parte de científicos de muchas otras partes del mundo, quienes organizaban expediciones que iban y venían en la región fronteriza entre Estados Unidos y México. Fue en 1980 cuando llegó a Coahuila una expedición de científicos de México y Estados Unidos, pero no encontraron nada a la primera. Tuvieron que ir preguntando a cronistas y coleccionistas si sabían de fósiles de dinosaurios. Fue en la colección del doctor Luis Maeda que entre tantos de sus tesoros, de entre los huesos de mamut que presumía, había uno que no correspondía. Provenía de un arsenal de huesos de dinosaurios de Presa San Antonio, en el municipio de Parras, Coahuila. Entonces se interesa el Museo Real de Ontario, se interesan por venir a México y buscar dinosaurios, ¿sí? Entonces vienen, hacen un campamento aquí en General Cepeda y revisan los fósiles de Presa San Antonio y de esa manera se rescatan los primeros restos de dinosaurio en Parras, Coahuila. El hallazgo, que fue el más importante para nosotros, fue el que nos dio a conocer el señor Ramón López en el ejido Presa San Antonio de Parras, Coahuila. Él nos enseñó en donde había muchos huesos de dinosaurios y fue donde realizamos la colecta en cantera. Nos tardamos 40 días de campo y, como el maestro Luis Espinosa lo dice muy bien, fue como un tiradero de huesos, en donde encontramos la mayoría de lo que forma ahora parte del esqueleto coloquial del dinosaurio que está armado en México, en el Instituto de Geología, que se llama Isauria. Esa es la historia. Ese tiradero de huesos se fue repitiendo en diferentes partes del estado, con más y más hallazgos, y en las últimas 2 décadas, a Coahuila se le ha considerado como uno de los 5 sitios de paleontología más importantes del mundo.
Estamos en lo que es el desierto de Chihuahua al día de hoy, uno de los desiertos más extensos de la parte norte del continente americano y que equivale a más del 30% de las zonas desérticas de toda América. Este gran desierto se ubica a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. Un desierto con características muy particulares y que hoy nos dice mucho de lo que se vivió hace millones de años atrás. Ahí, donde fue una extensa planicie con ríos, riachuelos y lagunas que se mezclaban con mares cálidos y ricos en vegetación, paleoambientes propicios para la vida de aquellos tiempos. En la parte de Estados Unidos, al otro lado, comprende los estados de Nuevo México, la región oeste del río Pecos en el estado de Texas, el sureste de Arizona y de este lado de la frontera ocupa gran parte de los estados de Sonora, Chihuahua y Coahuila. Un desierto que principalmente se caracteriza por no tener un clima tan sofocante. Tiende a ser de menor temperatura comparado, por ejemplo, con el desierto de Sonora, que es extremo. En el desierto de Chihuahua predominan los matorrales y los pastizales. Otra parte de este gran desierto es lo que se conoce como Bolsón de Mapimí o Comarca Lagunera en el centro norte de la altiplanicie de México, que comprende los estados de Coahuila, Durango y Chihuahua. Aquí en esta región se encuentra una de las ciudades más pobladas de México, la ciudad de Torreón. Es la novena en población del país con más de 1 millón de habitantes y recibe el nombre de Comarca Lagunera porque hace muchos años esta región era una cuenca que recibía las aguas de la laguna de Viesca y la laguna de Mairán, mismas que hoy están secas. Lo que es la laguna de Mairán, tenemos que a lo largo de la era cenozoica ya hubo un cambio en lo que fue la conjetura del mar, y hubo un brazo de mar que entró por lo que es el norte de México hasta el noreste de Coahuila. Fue en el siglo XVI cuando la laguna de Mairán se alimentaba del río Nazas, y fue hacia finales de este mismo ciclo cuando esta laguna comenzó a secarse. Hoy solo le queda el nombre de laguna, y a lo lejos se ve un gran espejismo. Es como si hubiera una gran laguna de agua, pero no es más que este desierto. Lo mismo sucedió con la laguna de Viesca en el poblado del mismo nombre, pero más recientemente. Una catástrofe ambiental que comenzó a gestarse desde finales del siglo XIX y las primeras 3 décadas del siglo XX, cuando diferentes terratenientes se apropiaron de grandes extensiones en la región para la siembra y la agricultura intensiva. Se dedicaron a una práctica que hoy en día sigue siendo recurrente en muchas partes del país: abrir pozos de agua indiscriminadamente para construir presas y canales para regar sus plantíos a lo largo del río Aguanaval, una extracción irracional e irresponsable de agua subterránea, como muchas otras en este estado. Fue hasta que en 1958 y 1959 ocurrió una irreversible sequía y el agua ya no llegó más. Ya nunca más irrigó la laguna, lo que ocasionó que se secaran completamente los humedales y una amplia población de especies desde caracoles, peces y aves murieron, cerrándole el paso a la riqueza de la biodiversidad de la región. Hoy, esta región es un desierto más. Totalmente. O sea, eso puede pasar. Si nosotros no analizamos lo que pasó en Viesca, lo vamos a repetir. Y eso sería una irresponsabilidad total. Iba a decir muy triste, pero no. Sería más que muy triste, sería irresponsable. Mapimí quiere decir piedra en lo alto y está al norte de las sierras de Zacatecas y San Luis Potosí. Antes de la llegada de los españoles, el Bolsón de Mapimí fue habitado por tribus de indígenas de tradición árido-americana. En torno a las lagunas que existieron alguna vez en la zona, se desarrolló un complejo arqueológico conocido como Jora Mairán, uno de los primeros indicios de desarrollo cultural en México, asociado a la fabricación rústica de textiles. 2 siglos más adelante vivieron aquí algunas tribus, entre las que hay que citar a tobosos, nazas y mapemes, grupos que se rebelaron ante el dominio español. Estos grupos, junto con otros que habitaron las llanuras del norte de México, son los hoy llamados chichimecas. Esta región es peculiar por su clima, que si bien es un desierto, sí hay precipitaciones que no son abundantes, pero logran alimentar a los diferentes afluentes de agua, que hace que sea fácil encontrarse con estas pequeñas y largas lagunas, espejos de agua y ríos, mismos que mantienen humedad a pesar de estar en el desierto. Una de las características de esta cuenca es que es endorreica,
Y eso quiere decir que la afluencia de las aguas se produce hacia el interior del territorio. Los caudales no tienen salida al mar. En estas tierras, luego de la conquista de los españoles, se dio paso a la extracción minera, actividad que al día de hoy continúa siendo importante en todo el estado. La industria minera es muy importante en el estado. Este estado tiene su primer estadio de desarrollo a partir de la minería. Nosotros somos el principal productor de carbón de este país, entonces tenemos una minería muy fuerte con ese recurso, pero también somos grandes productores de metálicos y de otros productos que se explotan de esta manera, incluyendo sales. Entonces tenemos una industria minera muy fuerte, algunos de ellos muy responsables y en otros donde podemos tener accidentes. Con una derrama económica sustantiva para la región, pero comprometiendo de forma severa al medio ambiente, los accidentes mineros están a la orden del día. Basta recordar el fatídico caso de Pasta de Conchos, una mina de carbón en la región de Nueva Rosita, al norte del estado, operada por Grupo México, la compañía de extracción de minerales más grande del país. Varios túneles colapsaron, quedando sepultados 65 mineros. Hablamos con el gobernador Moreira hace 15 minutos antes de venir con ustedes. Hablé por teléfono con él porque teníamos una reunión que le informé que íbamos a hablar con ustedes y quedamos de vernos con el gobernador hoy en la noche más tarde. Así me lo pidió. A mí me lo pidió. Yo estoy dispuesto ahorita que venga el gobernador aquí, estamos dispuestos a hablar con el señor gobernador. Ahorita estamos dispuestos a hablar con el señor gobernador. Es imposible seguir hablando así, después seguimos platicando. ¿Hay conflicto entre el gobernador y la federación? Ningún conflicto, por favor. Yo hablé con él y él quedó de que nos juntamos con él después, le informamos de esta reunión. Así de fácil, señor. Pasta de Conchos evidenció las deplorables medidas de seguridad que conserva una mina que obtiene altísimas ganancias. Las complicaciones de la industria minera en el estado por afectaciones al medio ambiente no tienen reparo. Ejemplo de ello es lo que sucedió hace unos meses en la mina de plata La Encantada, operada por la empresa First Majestic, ubicada en el ejido Tenochtitlán, en el municipio de Ocampo, al norte del estado. Como en ocasiones pasadas, volvió a registrar un derrame tóxico que contaminó las aguas de una presa en la que el ganado de esta región bebe agua, una situación que ya había sucedido varios meses atrás. Esta vez, el derrame ocurrió por falta de mantenimiento en uno de sus tanques de almacenamiento, que con las fuertes lluvias se sobresaturó. Y a pesar de que este asunto no es nuevo en este municipio, los ejidatarios se quejan de las acciones tardías de las autoridades federales encargadas del asunto, en este caso la Profepa, tardanza que demora a su vez los resultados de las investigaciones. Es entonces que el tiempo pasa y los animales siguen bebiendo agua contaminada. Siempre por eso, cuando ellos hacen sus manifiestos, en este caso lo hacen a la federación porque es quien regula eso, cuando hacen sus manifiestos, ellos tienen que decir qué van a hacer en esos casos. Aquí creo que se conjuntaron varias circunstancias desafortunadas, el tipo de manejo que hacen ellos de los residuos en el agua, y entonces esto, con las lluvias y quizá algo de falta de mantenimiento, hay un primer derrame que afecta a el cauce normal que se hace con el agua y que causa la muerte de algunos animales, de los que son detectados, es ganado, ¿verdad? Tanto vacas como cabras. Aquí yo creo que debemos de recordar dos cuestiones de la justicia ambiental que son importantísimas que los tengamos en la mente. La justicia ambiental, para mi gusto, y creo que para también los legisladores que así lo hicieron, y para todos debe de ser, tiene dos vertientes. Primero, la parte preventiva, que es lo que le estoy diciendo, saber qué van a hacer, cómo lo van a hacer, y que ellos mismos, al decir qué es lo que van a hacer, se sientan regulados, con medidas muy claras. Y la otra, que creo que es la más importante, es la restaurativa. O sea, el daño que hiciste lo tienes que restaurar. Porque la gente siempre piensa que las cosas se arreglan con multas o con clausuras. Si clausuras una mina como esa,
No sé si alguno de ustedes conoce La Encantada, pero es todo un pueblo que gira alrededor de la actividad de una mina, en donde trabajan muchísimas gentes. Si tú haces una cancelación de ese centro de trabajo, también vas a causar otros problemas, esos de tipo social y de tipo económico. No vas a solucionar nada porque la contaminación se va a quedar ahí. Otra de las actividades de la región desde antes de la conquista española, durante todos estos años y hasta hoy, fue el aprovechamiento de la tierra, de los grandes pastizales, tierras planas de vegetación baja, ideales para la agricultura. El bolsón de Mapimí está circunscrito al sur por las sierras de Jimulco y Parras, al suroeste por la Sierra de Rosario, al oeste por la meseta de la Zarca, al noroeste por el río Conchos, al norte por el Bravo y al este por la Sierra del Carmen. Coahuila es uno de los estados de mayor tamaño del país, con 151.571 kilómetros cuadrados de territorio. Coahuila es un estado fascinante porque su extensión territorial, hay que recordarlo, es el tercer estado más grande en extensión territorial del país, después de Chihuahua y Sonora. El estado de Coahuila, en primer lugar, tiene una ubicación geográfica muy especial, estar en la parte central de nuestro país, en la parte norte central, en el altiplano, pero a la vez donde la Sierra Madre toma altura, la Sierra Madre Oriental, le da una diversidad de paisajes y de formas muy especiales y crea mecanismos de aislamiento a través de sus montañas, de sus ríos, que produjeron una diversidad muy espectacular en algunos grupos animales, por ejemplo los reptiles, o que conserva muchísimos peces, o que en los lugares que alguna vez estuvieron inundados y ahora están secos, tengamos un aislamiento que nos da una diversidad de cactáceas muy especial, sobre todo de endemismos. Eso en la parte de naturaleza. En la parte de las actividades productivas, la aparente carencia de recursos como el agua es solamente una apariencia, porque tenemos zonas agrícolas muy importantes, tenemos zonas forestales muy importantes y tenemos algo muy importante para el Estado, un desarrollo industrial de los últimos años que, si bien ahora es lo más importante, nuestro Producto Interno Bruto, no ha dejado de lado las actividades tradicionales como la ganadería, de la cual estamos muy orgullosos. Debido a la historia geológica por la que atravesó el estado de Coahuila desde hace millones de años, cuando México no existía ni el continente americano, una de sus características es que cuenta con diferentes yacimientos de restos fósiles esparcidos casi por sus 38 municipios. Restos fósiles que se consagraron desde el periodo carbonífero de la era paleozoica y luego se refrendaron en la era mesozoica con los periodos Triásico, Jurásico y Cretácico, un largo tiempo en donde habitaron los dinosaurios. Desde hace muchísimo tiempo México no era no era tierra, era mar. Entonces, ¿todo el país? Todo el país era mar. Empezó a, en algunas partes, salir un poco de lo que era tierra en algunos islotes, y alrededor de la era mesozoica se fue dando este tipo de cambio. Cambios que actualmente en el desierto de Coahuila podemos ver y atestiguar con los fósiles. Fósiles tanto de animales marinos. No tenías ninguna sierra, todo era al mismo nivel, pero tenías un gran río que venía del norte, serpenteaba y en algún momento hacía un delta, se dividía en un delta. Y ese delta te producía ramificaciones. Algunas de ellas terminaban en lagos de agua dulce y otros tenían contacto con el mar. Los dinosaurios habitaron el planeta por 160 millones de años durante la era mesozoica, que abarca desde el periodo Triásico, que inició hace 225 millones de años, hasta el Cretácico, que finalizó hace 65 millones de años. Fue entonces cuando se extinguieron estos enormes animales que consumían grandes cantidades de comida y ocuparon importantes espacios.
Lo que hoy son las costas del Golfo de México y los estados de la región del norte del país, que hoy tienen grandes extensiones del desierto y que con el paso de los años se convirtieron en yacimientos de diversos tipos de fósiles que se formaron en las legendarias rocas como minerales, petróleo, agua y vestigios de dinosaurios, hace millones de años eran parte de mares de aguas poco profundas, aguas que no solo daban de beber a dinosaurios, sino fueron la habitación de otras especies marinas del Cretácico tardío. En ese momento era una desembocadura de un río, de un delta en el mar. En ese momento es cuando queda este tipo de dinosaurios viviendo, y es por eso que es muy rico en fósiles de esos dinosaurios, porque por un lado había muchos y por el otro es un lugar donde se pudo haber fosilizado muchos animales y vegetales al mismo tiempo. Por ejemplo, tenemos a Latirrhinus, que es un dinosaurio que vivió en Coahuila, en el sureste de Coahuila, hace 72 millones de años. Y junto con él hemos encontrado también frutas y palmas, troncos, que nos hacen ver que no solamente es un dinosaurio, sino que era un ecosistema muy completo y muy complejo el que estaba aquí. ¿Cuáles eran las características de ese ecosistema? Bueno, era algo muy similar a lo que era el río Papaloapan, por ejemplo, lo que es actualmente Veracruz. Mucha vegetación, muy cálido en la costa, con cocodrilos, con pejelagartos, con tortugas de varios tipos. Algunos científicos como René Hernández bautizaron esta región hace algunos años como las playas del Cretácico. En esta región se han encontrado fósiles de plantas acuáticas como el decodón, una planta con flores característica de pantanos y lagunas, y también de algas o carofitas, especies que no viven a grandes profundidades. Esa es una de las líneas de investigación que dan certeza para asegurar que estos mares eran poco profundos. Esta especie de piedras negras son pues marcas de ostras y también pequeños caracoles, aquí hay uno, que nos indican que esto en algún momento fue una laguna y después más arriba estaban los dinosaurios. Así es una área de poca profundidad y eso tiene mucho sentido porque justamente después de esta capa tenemos otra capa más delgadita en donde empiezas a encontrar las algas acuáticas, las carofitas de que hablábamos, y luego ya tienes intercaladas las capas en donde están los dinosaurios. Entonces pasas de un ambiente acuático a un ambiente netamente más continental. Y digamos entonces que aquí había pues mayor profundidad y allá era la superficie. Exactamente, este era un ambiente acuático propicio pues a lo mejor para peces o para otro tipo de fauna marina, ¿sí? O de agua poco profunda, mientras que brincando este nivel y pasando a otra capa o a otro estrato empiezas ya a encontrar fauna continental como las tortugas, los coprolitos, los cocodrilos y los dinosaurios. Ahora bien, tenemos que remontarnos hacia hace 70 millones de años y todo esto era como una especie de bahía, entonces el nivel del mar fluctuaba muchísimo. Entonces aquí se queda registrado cómo había progresiones y regresiones de ese mar antiguo y por eso tenemos intercalado a veces las capas con animales de continente y cosas marinas. Y de hecho eran aguas someras, eran aguas que no eran tan profundas. A partir de lo que hablábamos ahorita de las plantas del decodón y de las carofitas, eran someras. Para arriba era muy somera, sí. Y aquí ya empezaba la profundidad. Es un poco más profundo, así es. Yo creo que ya hablamos a lo mejor por los amonites o de una profundidad de alrededor de 60 metros, de 15 a 60 metros de profundidad o hasta más. En las aguas de estas tierras, lo mismo había amonites que trilobites, pertenecientes a la especie de los artrópodos. Algunos de ellos marinos, grupo de especies muy comunes que después de los dinosaurios son de las más fáciles de identificar, porque aparecieron antes que estos y vivieron también millones de años, aunque la simetría quizá es evidente en el tamaño y fuerza de unos y otros. Sí, sin embargo, la profundidad de los fósiles nos indica que es mayor en relación con la otra capa que tenemos allá justo debajo de los dinosaurios. Es una capa con algas marinas y plantas semiacuáticas que nos dicen que allá era una área de
Menos profundidad. Menos profunda, sí, así es. Entonces, lo somero era allá y aquí empezaba la profundidad y empezaba, digamos, mares más profundos más hacia abajo. Sí, así era mucho más abierto, un mar abierto. Sí. Pero aparte también tienes que pensar que esta capa es más antigua que las que están allá. Sí, esta se formó primero. ¿Qué quiere decir? Que aquí estaba inundado por lo que era el mar de Tetis. El mar de Tetis de alguna manera se replega y luego tienes cosas de continente, vuelve a invadir tierra firme, vuelves a tener restos de peces y de otros caracolitos y conchas, y así son varias transgresiones y regresiones del mar. La historia de Tetis es más antigua que la era mesozoica. Para entender su conformación, tendremos que remontarnos a hace más de 250 millones de años. A finales del periodo pérmico, en el fin de la era paleozoica, al sur de Pangea, apareció el mar de Tetis, lo que miles de años después dio paso a la conformación del Océano Índico. El mar de Tetis bañaba las costas de lo que hoy es Norteamérica. En aquella época la zona estaba cubierta por un mar somero, y buena parte de los continentes estaban cubiertos por mares someros. En Norteamérica el mar somero abarcaba desde el Golfo de México, el sur de México, hasta el sur de Canadá, y se conoce como el mar mexicano. Y en la zona cercana a Cuatro Ciénegas teníamos una parte emergida que se conoce como la península o la isla de Coahuila, y la mayor parte del territorio estaba cubierta por agua, por mar somero de grandes dimensiones. Aunque Coahuila es el estado que tiene mayor cantidad de restos fósiles del país, con sorprendentes historias que tiene que contar al mundo sobre el Jurásico y el Cretácico, también en otros estados del país se han encontrado fósiles, lo que lleva, por lo menos, a identificar a 6 especies de dinosaurios y una gran diversidad de otros reptiles, peces, vegetación y frutos fósiles hallados que tienen mucho que decirnos del pasado de la Tierra. Hemos realizado trabajo de campo en otros lugares, en Sonora, en Baja California, ahorita con la doctora Marisol Montellano, en Chihuahua, en Sonora, en Coahuila, en Tamaulipas, en Puebla, en Oaxaca, y no tienes idea la cantidad tan asombrosa que hay de huesos de dinosaurios en estos lugares. Pero no solo hay huesos, hay pisadas de dinosaurios y las pisadas son bien importantes. Tú con los huesos puedes decir qué animal era, pero no puedes saber el comportamiento. Con las pisadas sí puedes saber el comportamiento del ejemplar. Si iba migrando, a qué velocidad caminaba, cuál era su estatura, bueno, su longitud de la punta de la nariz a la punta de la cola, su peso. Todo eso lo puedes saber a través de las pisadas. La enumeración de especies de dinosaurios en México es vasta. Va desde los picos de pato, ceratopsios, parientes del Tyrannorex, que es dinosaurio originario de Estados Unidos, también como dinosaurios veloces, jóvenes, adultos, bebés y especies de dinosaurios hasta de la tercera edad. Algunos incluso reflejan afectaciones específicas. Y gracias a las técnicas de actualismo biológico que estudia el presente para interpretar el pasado, hoy podemos saber mucho más de lo que le afligía a esta especie, pero también imaginar cómo fueron sus batallas. ¿Cómo qué tipo de enfermedades tenían? La más común sí eran fracturas, ¿tú crees? De las tibias y de los fémurs, y el otro eran más bien infecciones, porque cuando se encajaban objetos como pueden ser las mismas ramas, ¿sí? Todo eso causaba una infección, y la otra también por mordidas de otros animales. Y también se ha visto que había colas de los dinosaurios que en su momento se fracturaron por dar coletazos. Revisar la historia paleontológica y de yacimientos fósiles de estados como Coahuila nos lleva sin duda a diferentes reflexiones, como por ejemplo el que los mexicanos deberíamos de valorar a las regiones del norte de otra forma por su riqueza de millones de años, riqueza natural que puede agotarse por la toma de malas decisiones como el agua o las afectaciones al medio ambiente. Y eso habría que ponderarlo para nuestra propia existencia. Si, por ejemplo, paleoambientes como los de los dinosaurios, donde había muchos recursos y un día se agotaron, ¿qué nos espera entonces como habitantes de este planeta?